Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. Bienvenidos en el idioma mojeño trinitario a este programa. Y muy agradecido porque ustedes ya están aquí para empezar a escuchar el programa cultural. Bienvenidos a los que ya conocen el espacio y bienvenidos a los que recién se incorporan a este espacio cultural. Felicidades por el Día de la Patria. Bolivia ha cumplido 201 años de independencia. En esta edición haremos un repaso de la actividad cultural. También mencionaremos hechos del calendario histórico y esperemos que les guste lo que viene a continuación. Ojalá. Con este adelanto empezamos el Sache Mojos de hoy. Provincia Mojos independiente. Desde la época de la colonia española en América, existió en esta parte de la actual Bolivia la llamada provincia de Moxos. Esa provincia, después de la independencia nacional de 1825, se convirtió en lo que es el actual departamento del Beni, con algunas diferencias de espacio, de territorio y características. El Beni, ya en la época republicana nacional, en 1842 fue creado. Fue creado por decreto del presidente José Vallivian. Fue en noviembre de 1842. Sin embargo, 3 meses antes del 18 de noviembre, en agosto, Vallivian tomó otra determinación. Exactamente el 6 de agosto de 1842, firmó un decreto que pocos conocen. En el libro Gobernadores de Mojos, de don Manuel Limpia Saucedo, el texto de ese decreto queremos aquí recordarlos. Dice el decreto de José Vallivian. Artículo primero. La provincia de Mojos se declara gobierno independiente del departamento de Santa Cruz y solo sujeto a los funcionarios que el gobierno establezca, conforme a las leyes vigentes en el resto de la República. Mas las producciones de la provincia, después de pagados sus cargos naturales, se conducirán en especie a la tesorería de Santa Cruz, como hasta la fecha. Artículo segundo del decreto del 6 de agosto de 1842. Dispone el presidente Vallivian. Escuchen muy bien. Artículo segundo. Los habitantes de Mojos y los demás pueblos comprendidos dentro de los antiguos límites de la provincia se elevan a la clase de ciudadanos bolivianos y como tales capaces de los derechos de igualdad, libertad y propiedad que las leyes garantizan a los bolivianos, con solo las restricciones y modificaciones que la ley establece. Es un artículo clave que muy poca importancia se le dio. Artículo segundo, los habitantes de Mojos y demás pueblos se elevan a la clase de ciudadanos bolivianos. Se les dio libertad. Artículo tercero del presidente Vallivian en 1842. Los habitantes naturales o forasteros de dicha provincia, a quienes se haga distribución de los terrenos de sembradía o de pastoreo, igualmente que de las habitaciones y sitios de los pueblos con arreglo al reglamento que se expedirá en la materia, serán propietarios con pleno dominio de las porciones que se les señale. Los que tienen una casucha o una propiedad en tal lugar pasan a ser titulares de ese terreno. Artículo cuarto. Los habitantes que recibieren terrenos en el repartimiento que se hará de ellos pagarán una contribución directa de capacitación de 2 pesos al año en dinero o en especie, siendo en artículos de producción de la provincia, los que no tuvieran asignación de tierras pagarán 1 peso en el
en la misma forma. En el artículo 5 hay otro detalle importante en el decreto de Vallivian. Se declara a los indígenas propietarios de las casas que ocupan, debiendo los corregidores mandar construir precisamente dentro del año, contado desde la publicación de este decreto, el número de habitaciones correspondientes a los matrimonios que hubiera en cada pueblo y sus dependencias. 6 de agosto de 1842, el presidente José Vallivian, presidente de la República y general en jefe de sus ejércitos, firmó este decreto en la ciudad de Cochabamba. Algo a considerar seguramente en este asunto, porque después, en noviembre, 3 meses después, de 1842, José Vallivian dispone la creación del departamento del Beni. Sigamos en el espacio cultural Sachimojos. San Ramón inicia festejos. El lunes 2 de agosto empezaron las actividades para el gran día de la fiesta patronal ramoniana. San Ramón cumplirá 235 años el 30 de agosto, 235 años de su fundación. Está ubicada en la provincia de Mamoré y hacia allá encamina el programa que está ya en imprenta. Ya sonaron las campanas de la iglesia desde el 1 de agosto. El lunes 2 se recibió la comisión del Cabildo Indígena con el palo encebado para el jocheo de toros. Por 3 semanas, la festividad ramoniana será intensa. El 22 empezará la novena del Santo Patrón. Todos los ramonianos están de fiesta. Sigamos en Sachimojos. La Icha Pequene Ignaciana. El 31 de julio, como cada año, San Ignacio mostró su adhesión al patrono San Ignacio de Loyola. La fiesta patronal volvió a mostrar la espiritualidad y las tradiciones que le son muy características. La mezcla en esa comunidad es parte de la historia y los mojeños ignacianos la muestran con orgullo. Para conocer esa combinación, entrevistamos a una persona que conoce de ello, tras una década de convivir en la capital mojeña. Hablamos de María Eugenia Carrizo, voluntaria que se ha interiorizado, después de tanto tiempo, de la cultura de esta parte del país. Eugenia, ¿puedes pintar un panorama de qué significado tiene la Icha Pequene para el pueblo indígena? Bueno, es una pregunta muy amplia la que me estás haciendo, porque es una interpretación un poco personal, si bien hay mucha bibliografía de lo que es la Icha Pequene Piesta Vijaremú. Es una fiesta que representa el origen mítico del pueblo mojeño ignaciano, donde se busca la armonía cósmica a través de las diferentes danzas que representan los espíritus del entorno, los seres tutelares, los guardianes del bosque, y también la presencia de Santo San Ignacio y del Santo Santiago, ¿no? Es una fiesta llena de espiritualidad, de mística, donde se funciona toda la herencia ancestral y milenaria del mundo arawak con la espiritualidad de los jesuitas, ¿no? El pueblo tiene 337 años de vida, ¿no?, de fundación, y esta fiesta es de aquel entonces. Esta fiesta ha sido resignificada desde entonces, probablemente incluso sea anterior, probablemente el machetero sea anterior a la Icha Pequene Piesta, probablemente sea anterior a la llegada del mundo jesuítico, pero ha sido resignificado, ¿no?, en este encuentro. Ahora, la fundación de
de la reducción de entonces, hace tantos años, es interpretada en el pueblo en general por el público como que es el aniversario también. La Ichapequene, ¿es el aniversario? No, el aniversario fundacional es el 1 de noviembre. La Ichapequene Piesta representa el triunfo de San Ignacio y la recuperación de la Santa Bandera, que es el restablecimiento de la armonía cósmica para el mundo mítico mojeño ignaciano. Y la fundación recuerda el establecimiento de los jesuitas allí en aquel territorio. Ahora, en este sentido, ¿hay alguna fecha, algún hecho que diga cuándo empezó la Ichapequene como tal? Que yo tenga conocimiento, no, ellos dicen que es algo ancestral, que ha estado desde siempre. Pues decía, los elementos de la Ichapequene Piesta son anteriores a la Ichapequene Piesta. Con los jesuitas probablemente se dio esta estructura porque se incorporó San Ignacio, se incorporó a Santiago Apóstol, ¿no? Y elementos propios del mundo católico, pero son danzas y festividades que anteceden la llegada de los jesuitas. Esto de danzas, de música, de folclore, ¿cómo se vincula con el hecho espiritual? Bueno, son expresiones fundamentalmente espirituales. No son expresiones folclóricas porque no hay ningún ballet, no hay ninguna coreografía. Son danzas que imitan fundamentalmente las expresiones del entorno. Por ejemplo, los ciervitos, su baile representa la imagen del ciervo cuando baja a beber agua al río. Entonces ellos tratan de mimetizarse con el entorno natural, ¿no? Lo mismo Juan y Juana Tacora, que son los gigantes de la fiesta, son espíritus protectores que cuidaban el espacio del pueblo, que han sido representados de esta manera. Entonces son todos elementos espirituales, ¿no? La Ichapequene se ha declarado patrimonio cultural intangible, inmaterial de la humanidad. Sí. De la humanidad. Con esta última celebración del 31 de julio, se proyecta, ya no hay problema de que sea desconocida, se ratifica como tal. Bueno, cada año, cada día es responsabilidad de todo el pueblo mojeño, no solo del cabildo indigenal y del mundo mojeño ignaciano, sino de todos los que habitamos en San Ignacio de Mojos, brindar elementos para que la Ichapequene Piesta pueda seguir adelante. Si bien el cabildo es el portador de la fiesta, quien con sus conjuntos y sus parcialidades organiza las celebraciones, las danzas, las músicas que se viven esos días, se requiere de un cuidado del entorno. Y creo que esto es responsabilidad de todos y se agradece mucho al Comité de Salvaguardia del Patrimonio de la Ichapequene Piesta, que ha logrado este año una resolución ministerial aprobada por el Viceministerio de Turismo, Gastronomía y Cultura para preservar la Ichapequene Piesta, y donde se han elaborado distintas normativas para la protección y cuidado de la Ichapequene Piesta. Entre estos muchos cuidados que se tienen que tener ahora está, por ejemplo, el cuidado de los espacios materiales sobre los cuales se desarrollan los espacios inmateriales, los lugares donde se desarrollan los paseos, es decir, las procesiones, la plaza misma, que es un escenario donde se realizan diversos elementos culturales, la plazuela Lorenza Congo, que es donde se desarrolla el jocheo, pero también cuidar que no se introduzcan elementos que no tienen que ver con la cultura mojeña ignaciana, como las bandas de bronce, expresiones musicales de otros lugares, como de tierras altas, o que se introduzcan danzas que son de Mojos, pero que no corresponden a este periodo festivo, ¿no? Entonces, colaborar para que el Cabildo pueda llevar adelante esta festividad como lo ha venido haciendo ancestralmente desde hace más de 330 años, con este mismo cariño, con esta misma dedicación, en el marco del respeto, ¿no? Creo que requiere de todos los que estamos participando de alguna manera de esta pequeña fiesta, de un respeto por esta cultura y por esta espiritualidad que nos hace mirarla como algo valioso y como algo sagrado. Pero que, bueno, depende del accionar de todos, ¿no? Si uno se acerca con un afán de consumo de la Ichapequene Fiesta como algo folclórico o meramente turístico, está rompiendo el corazón de lo que es la Ichapequene Fiesta, que es una celebración religiosa.
Esos libros fueron presentados. Y en el acto estuvo también María Eugenia Carrizo, que es voluntaria que contribuye activamente en la parroquia de San Ignacio de Mojos. La 35ª Feria Internacional del Libro en La Paz reunió nuevamente a muchos autores. La feria se desarrollará hasta este domingo 9 de agosto. Conocer a los compositores. En nuestra región, la música es uno de los elementos más notorios y más practicados en la actividad social. Hay cantantes, hay compositores, hay cantautores de música. En Riberalta, un día, un maestro fue preguntado si conocía al autor de tal tema. Sí, claro, respondió el interesado. ¿Es fulano de tal o es fulana de tal? Otro día, al mismo maestro le preguntaron por otro tema. Igual contestó con el dato requerido. Con esto, inquieto el maestro, se preguntó a sí mismo, ¿dónde habrá un documento que tenga esos datos en un mismo lugar de las composiciones musicales? Al menos de las canciones más conocidas. Se decidió entonces reunir en un solo texto eso, los títulos y sus autores. El inquieto maestro se llama Perseo Rojas Quete. Perseo empezó a reunir y de ahí surgió el texto que se titula Personalidades de mi pueblo, artistas de nuestra región, dedicado especialmente, claro, a la producción musical de Riberalta. En el librito se encuentran referencias de varios temas, empezando del himno a Riberalta. Después encontrará ustedes quiénes son los autores de La Linterna, ¿ya se acordó? La Suegra, Mi Ranchito, Un Romance Sin Querer, El Potrillo. Le estoy dando títulos que quizá algunos no conocen, que no son los más conocidos, pero así hay otros. ¿Quiénes son los autores de esos temas? Podemos encontrar la respuesta en el texto Personalidades de mi pueblo, artistas de nuestra región. El profesor Perseo Rojas Quete lo ha producido, lo ha escrito. Si usted quiere conocer qué temas escribieron los compositores conocidos, en el mismo texto se puede aprender. El profesor Perseo tiene todavía ejemplares disponibles. Calendario histórico regional. Un sector aquí especial para ustedes, hablando de los hitos más importantes de la región. Calendario histórico regional, año 1615, 10 de agosto. El español Pedro de Legui Urquiza funda la comunidad Guadalupe, cerca del cerro Collapillosa, en la región de Apolobamba. El acoso de los indios Leco y la falta de víveres provocó el abandono español del sitio. En 1617, Legui pretendió apoderarse de la tierra y los indios le dieron muerte. En 1624, una sublevación de lecos, challanas y simacos fue repelida por los españoles con la muerte de varios líderes indígenas. En 1696, el sacerdote Pedro Sáenz de Mendoza, franciscano, fundó la misión de Inmaculada Concepción de Apolobamba, con indios lecos, aguachiles y pamaínos. En 1810, un grupo de indios leco apoyó al cura. Calendario histórico regional, año 1927, 10 de agosto. Nace en Magdalena Hernando García Vespa. Es bachiller del Colegio Nacional 6 de agosto de Trinidad. Fue dirigente de la Federación Universitaria Local en Santa Cruz, en la Universidad Gabriel René Moreno. Es fundador del Comité Juvenil Cruceñista. También impulsor de la creación del Comité Pro Santa Cruz. Se graduó abogado, poeta con profundo sentimiento espiritual y filosófico. Su poesía está reflejada en varios libros. Expresa mensaje de paz y amor
entre los que se destaca Vendimia Espiritual, Pedagogía de la Historia y Los Ríos Peregrinos. Fue ministro de Educación, fue embajador de Bolivia en la ex Unión Soviética, fue secretario de la Presidencia de la República y fue delegado con rango de embajador en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975 y después en 1981. Su nombre está inmortalizado en el auditorio de la Casa de la Cultura del Beni. Falleció en el año 2012. Calendario histórico regional año 2010, 10 de agosto. Se crea la Sexta Brigada de la Fuerza Aérea Boliviana con sede en la ciudad de Cobija. La Orden de la Fuerza Aérea le asigna mando sobre el Grupo Aéreo 62 con base en Riberalta, del Grupo Aéreo 64 con sede en Cobija y del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 96 de Cobija. Celebra aniversario el 16 de diciembre. Calendario histórico regional año 2025, 10 de agosto. Fallece el dirigente Bienvenido Saku Borobianchi, del pueblo Guarayo, expresidente de la Central Comunal Urubichá y de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz. Fue secretario de Tierra y Territorio de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano. Ocupó la Dirección General de Territorios Comunitarios de Origen del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Fue elegido diputado indígena por Santa Cruz. Había nacido el 22 de marzo de 1956 en Urubichá. Calendario histórico regional año 2003, 11 de agosto. Llega a Trinidad el primer contingente de la denominada Fuerza Binacional de Ingeniería Social Mariscal Sucre, Bolivia-Venezuela. Es un grupo de oficiales del Ejército de Venezuela al mando de maquinaria pesada para construir caminos. De Bolivia participa una contraparte de oficiales y suboficiales especializados en construcciones. Especialmente, esta fuerza ayudó a reparar los caminos afectados por las inundaciones en el Beni. Construyó varios diques de protección de las ciudades y comunidades más afectadas por el rebalse de los ríos. Se quedó en Bolivia hasta el año 2016. Calendario histórico regional año 2022, 11 de agosto. Fallece en Riberalta Aldemir Saldaña Mole, líder de la agrupación ciudadana Nacionalidades Autónomas por el Cambio y Empoderamiento Revolucionario, NACER. Fue secretario de la organización de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, CEPIP. De profesión agrónomo, fue uno de los fundadores de la agrupación NACER, creada como brazo político de los pueblos indígenas. Con su liderazgo, NACER ganó la alcaldía de Riberalta en las elecciones del año 2021. Ejerció como secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente. Había nacido en 1966 en Santa Ana del Yacuma. Calendario histórico regional, año 1919, 12 de agosto. Monseñor Ramón Calvo y Martí es posesionado como primer obispo titular del Vicariato del Beni. El vicariato había sido creado 2 años antes, en 1917. Se ordenó sacerdote en 1888. Ramón Calvo pertenece a la Orden de los Frailes Menores de la Congregación de los Franciscanos. Fue obispo del Beni hasta su fallecimiento en 1926. Había nacido en Tarragona, España, en 1862. Calendario histórico regional, año 1999, 13 de agosto. El abogado beniano Otto Ríes Carvalho es elegido primer presidente del Tribunal Agrario Nacional. Es una corte judicial especializada como parte de la reforma que modificó la legislación agraria nacional. Entre los 7 integrantes del tribunal designados por la Corte Suprema de Justicia, participa también el jurista beniano Joaquín Hurtado Muñoz. Los juzgados agrarios departamentales se instalaron en enero del año 2000. La Constitución Política del Estado, en el 2009, instituyó el Tribunal Agroambiental como jurisdicción especializada. Calendario histórico regional, año 1947, 15 de agosto. Nace en San Borja Manuel Hugo Daza Rosales, primer acordeonista y tercera voz del Trío Oriental. Fue fundador del trío en San Borja en 1966
junto a los hermanos Walter Áñez y Lorgio Dorado Áñez. Daza es considerado el principal arreglista del trío oriental que creó el estilo con el que se lo conoce al conjunto de música tropical más famoso de Bolivia. Hugo Daza compartió el aprecio, la preferencia y los éxitos del famoso grupo en todo el país. Se separó del trío en forma definitiva en el año 2008. Falleció en Santa Cruz el 15 de noviembre del año 2021. Calendario histórico regional. Año 1990, 15 de agosto. Se inicia la marcha indígena por el territorio y la dignidad de Trinidad hacia la ciudad de La Paz. Participan grupos de varias comunidades de las tierras bajas del norte de Bolivia. Fue convocada por la Central de Pueblos Indígenas del Beni, en demanda de reconocimiento a sus tierras ancestrales y a sus organizaciones nativas. Sus líderes visibles fueron Ernesto Noetamo, Marcial Fabricano, Antonio Coseruna y Tomás Ticuazo. Comenzó con 350 integrantes aproximadamente, concluyó con más de 1 millar. Duró 37 días. La negociación con el gobierno de Jaime Paz Zamora consiguió la creación de territorios comunitarios de origen, TCO, para los principales pueblos indígenas. Calendario histórico regional, año 1668, 16 de agosto. Un grupo de indios de un pueblo de Mojos recibe amistosamente al sacerdote jesuita Julián de Aler y a los hermanos Juan de Soto y José Bermudo. Los religiosos fueron recibidos por el cacique Yucu, a orillas del río Mamoré. Aler, Soto y Bermudo fueron de los primeros del plan de evangelización de la Iglesia Católica en la provincia colonial de Mojos. 14 años después, en ese lugar, en 1682, se funda la primera reducción evangelizadora, que se llamó Misión de Nuestra Señora de Loreto. Calendario histórico regional, año 1911, 16 de agosto. El presidente Eliodoro Villazón promulga la ley que eleva al rango de cantón el villorio de Santa Rosa, en la provincia de Yacuma. 3 décadas después, en 1942, Santa Rosa adquiere la categoría de sección municipal, por ley del 7 de diciembre que firmó el presidente Enrique Peñaranda. La tradición del lugar indica que a mediados del siglo XIX, una de las estancias ganaderas de la zona fue bautizada Santa Rosa, en el camino hacia Puerto Comercio, entre Santa Ana y Reyes, durante la época de la explotación de la quina. Una de las propietarias de la estancia fue la señora Enriqueta Castro, creyente de Santa Rosa de Lima. Calendario histórico regional, año 1921, 16 de agosto. Nace en Trinidad Lidia Parada Mercado. Se graduó en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. Fue poetisa, cuentista, declamadora. Ejerció el magisterio en Bolivia y en Estados Unidos. Casada con un ciudadano norteamericano, hizo una maestría en literatura hispanoamericana. Publicó varias obras. Entre muchos otros, es autora de poemas que reunió en Recuerdos. También escribió la novela Noche de Luciérnagas, crónicas de viajes y el cuento 22 y un juez. Ofreció innumerables recitales en escenarios de Estados Unidos y en Bolivia. Falleció en Trinidad el 19 de octubre del año 2019. Calendario histórico regional, año 1925. 16 de agosto. Nace Ambrosio García Rivera en Santa Rosa del Yacuma. Completó la primaria en su ciudad y el bachillerato en Trinidad. Desde joven se distinguió como poeta. Es autor de varios poemarios. Escribió la letra de muchas canciones, algunas muy reconocidas, como por ejemplo No volveré a querer, Inspiración y Quise darte. Ganó premios a la creación poética. Fue Premio Departamental de Cultura en el año 2004. Fue activo militante de Falange Socialista Boliviana. Diputado por Potosí y por el Beni. Fue ministro de Transportes. Fue embajador en Brasil y en México. Falleció en el año 2020 en Reyes. Calendario histórico regional, año 1926, 16 de agosto.
Fallece en Trinidad el pedagogo Rafael Segers, natural de Bélgica, bachiller en letras de la Sorbona de París y graduado en pedagogía y filosofía en Lovaina. Llegó a Bolivia en 1912, contratado junto a su colega Georges Romain para rediseñar la educación boliviana con técnicas modernas. Después, Segers trabajó como inspector de instrucción pública de la prefectura. Fue secretario general del Instituto Nacional de Instrucción Secundaria. Volvió a Trinidad como director del Colegio Nacional 6 de Agosto, esta vez junto al pedagogo italiano Mario Sayeli. Impulsó el periodismo escolar, compuso la música del himno al Beni. Su nombre está perpetuado en el primer kinder de Trinidad, más conocido como El Capullito. Calendario histórico regional, año 1938. 17 de agosto. Se firma el Pacto de Caballeros entre parlamentarios de Beni, Santa Cruz y el Noroeste. El pacto obliga a Santa Cruz a ceder el 3 del 11% de sus regalías petroleras, en compensación al 1.000.000 de libras esterlinas que Brasil comprometió al firmar el Tratado de Petrópolis para dar fin al conflicto del Acre. El pacto se trasladó a una ley nacional, firmada en septiembre de ese año por el presidente Herman Bush. Por esa ley, se obliga a destinar el 3 del 11% a la vinculación fluvial y terrestre entre Santa Cruz y Beni. El pacto y la ley recién se aplicaron en 1988, cuando se aprobó una regalía compensatoria del 1% para Beni y Pando. Calendario histórico regional aquí en Sachemojos. La nación Tacana. En la geografía de Bolivia, la región amazónica abarca 2/3 partes de su territorio total. Es el norte y el lado este del país. Es una región que es habitada por pueblos indígenas. Según datos oficiales, la mayoría de los pueblos nativos de Bolivia está en esta zona amazónica. De esa mayoría, gran parte a su vez, están en los departamentos de Pando, Beni y La Paz. Los investigadores reconocen que aún no contamos con precisión la historia de los pueblos amazónicos, los pueblos nativos. Por eso fue novedad la presentación de un libro sobre la nación Tacana, uno de los grupos amazónicos de Bolivia. Este es el libro. Titula Nación Tacana, los pies en la tierra y memoria en el tiempo. Corresponde a una investigación de Juan Pedro de Brexeni Ayllón, que se efectuó en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de La Paz. La nación Tacana es también parte de Bolivia. Por eso, en el aniversario, o en coincidencia con el aniversario de la independencia nacional, aquí en Sachemojos creemos que es por demás oportuno conocer a otros bolivianos. En la presentación, en la Feria del Libro, el autor explicó sus intenciones para investigar a la nación Tacana. Los Tacana viven en varias comunidades de Beni, La Paz y Pando. Su principal centro, sin embargo, es la población de Tumupasa. Tumupasa está en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. Escuchemos a Juan Pedro de Brexeni. Como les decía, este es el resultado de un proceso de investigación en principio académico, ese es el enfoque, sobre fuentes, pero el museo tiene la condición y característica de someter estos procesos de investigación como proyectos a las diferentes instancias de los pueblos y naciones indígenas, solicitando su autorización, su venia, para poder complementar y realmente sacar lo sustancioso, ¿no? Memoria oral, recuperar todo aquello que ellos quieren que se difunda, que se conozca. Entonces tratamos de hacer un trabajo equilibrado en aras de ese reconocimiento. Por supuesto, esto también retorna a la comunidad. El próximo año se va a presentar en Tumupasa este trabajo
que va acompañado de una exposición fotográfica que también la vamos a mostrar acá en el Museo en La Paz. He preparado algunas palabras para resumir un poco lo que para mí ha significado este proyecto, este trabajo, que en este espacio de la Feria Internacional del Libro cobra mayor importancia y valor personalmente. Este trabajo surge de una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo se ha construido y mantenido a lo largo del tiempo la identidad de la nación tacana? Responder a aquello implicó recorrer un camino extenso que me llevó desde las fuentes coloniales más tempranas hasta las experiencias contemporáneas de las comunidades tacanas en la actualidad. Significó revisar crónicas, memorias de viajeros, documentos misionales, investigaciones antropológicas y lingüísticas, pero también escuchar la voz de hombres y mujeres que continúan transmitiendo sus conocimientos, prácticas y memorias que han sobrevivido a lo largo de siglos de transformaciones. A medida que avanzaba este trabajo, se hizo evidente que la historia de la nación tacana es mucho más compleja y profunda de lo que habitualmente aparece en los relatos convencionales sobre el piedemonte andino y la propia Amazonía. Durante mucho tiempo, estos pueblos fueron presentados como sociedades aisladas, marginadas, desconectadas de los grandes procesos históricos, o simplemente reducidos en etnónimos homogenizantes, chonchos, por ejemplo. Sin embargo, las evidencias muestran una realidad muy distinta. La historia de los Tacana es una historia de conexiones entre los Andes y la Amazonía, conexiones entre diferentes pueblos y culturas, de territorios y memorias. Los tacanas fueron protagonistas activos de procesos de intercambio, adaptación y resistencia que marcaron profundamente su identidad y permanencia. Cuando observamos la larga duración histórica, vemos que los tacanas atravesaron la expansión de las sociedades prehispánicas, el periodo colonial, las misiones religiosas, la formación de la república, el auge de la goma, las transformaciones económicas en el siglo XX, los profundos cambios políticos y sociales de las últimas décadas de Bolivia, y también, ¿por qué no?, la explotación indiscriminada de los recursos naturales al interior de su territorio. Y sin embargo, continúan aquí, continúan hablando de su territorio, recordando a sus antepasados, reproduciendo formas propias de organización, transmitiendo conocimientos sobre el bosque, los ríos, los animales, las plantas. Continúan, en fin, construyendo comunidad. Quizás una de las enseñanzas más importantes que deja la experiencia tacana es precisamente esa capacidad de transformación, pero con horizonte identitario. Para ellos, como para muchos otros pueblos originarios, el territorio ocupa un lugar central en la vida. No se trata solamente de un espacio geográfico o un recurso económico. El territorio es memoria, es historia, es conocimiento, es espiritualidad, es fuente y origen de una cosmovisión en particular. Por eso, cuando ellos hablan de la defensa de sus territorios, están hablando también de la defensa de su cultura, de su historia y de las posibilidades de construir su futuro. En las narraciones de los mayores, en los relatos transmitidos entre generaciones, en los conocimientos vinculados al bosque, en las historias asociadas a los ríos y a los lugares del territorio, ahí pude encontrar, conocer la profunda raíz histórica de los tacanas. Este libro busca aportar una reflexión más amplia sobre Bolivia. Vivimos en un país caracterizado por una extraordinaria diversidad cultural, lingüística e histórica. Sin embargo, muchas veces conocemos muy poco acerca de los pueblos que forman parte de esa misma diversidad, característica que, en diferentes coyunturas, se asume como un escollo, un problema con el otro. Es por esa misma razón que aportar a procesos de autorreconocimiento e interculturalidad resulta cada vez más importante y necesario en una nación tan plural como la boliviana. Así, este libro no pretende ser un punto de llegada, no, más bien aspira a convertirse en un punto de partida para nuevas investigaciones, nuevos diálogos y formas de aprender sobre nosotros mismos. Quisiera finalizar reiterando mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta investigación y esta publicación. De manera muy especial a todo el pueblo tacana a quienes dedico este trabajo y lo que vendrá. Si estas páginas logran contribuir, aunque sea modestamente, a que más personas conozcan, respeten y valoren la riqueza de la nación tacana, entonces el esfuerzo realizado habrá valido la pena.
Hemos escuchado confesiones íntimas del autor Juan Pedro de Brexeni sobre el libro Nación Tacana, los pies en la tierra y memoria en el tiempo. Conociendo las intenciones del autor, ahora vamos a escuchar la opinión de un experto en el mismo acto de presentación, es decir, el comentario al texto. Él es Milton Eizaguirre, es antropólogo, y él valoró el trabajo de Brexeni desde varias aristas sobre la realidad del mundo de la nación tacana. Milton Eizaguirre es jefe de extensión del Museo de Etnografía y Folclore en la ciudad de La Paz, del MUSEF. Escuchemos a don Milton Eizaguirre. Bueno, un reconocimiento, Juan Pedro, por haberme invitado en el prólogo de este documento que me parece bastante importante y sustancioso. Y bueno, voy a comenzar un poco a contextualizar este documento que es fundamental desde mi perspectiva, ¿no? Inicialmente, encarar estudios históricos y antropológicos en poblaciones indígenas de tierras bajas en Bolivia es una tarea sumamente compleja, fundamentalmente, ¿por qué? Porque no hay material, o el material se encuentra muy disperso en diferentes contextos y en diferentes espacios. Entonces, además, hay algo que me parece fundamental en todo este contexto, es que los pueblos de tierras bajas no estaban acostumbrados a escribir, y los que escribían eran otros, fundamentalmente los jesuitas, los exploradores o cronistas que llegaron a esta zona a partir del siglo XVI, ¿no? Entonces, al respecto, Juan Pedro organiza su documento en dos partes sustanciosas, ¿no? Una que revisa la historia de los tacanas y otra segunda que hace un abordaje de los problemas actuales, es decir, a partir de una antropología histórica hace un análisis comparativo que me parece bastante interesante para situar y contextualizar cómo se encuentran los tacanas y cómo se encontraban los tacanas en tierras bajas. Las complejidades se presentan casi inicialmente donde resalta la presencia de toponimias, antroponimias y etnonimios que se utilizaron a lo largo de casi 5 siglos para referirse a las poblaciones locales, entre ellas particularmente a los tacanas, que distorsionaron sus nombres producto del etnocentrismo de los cronistas, soldados religiosos que describieron sus percepciones desde su nombre. Por eso hay elementos que me parecen bastante interesantes al hablar de los tacanas, los araonas o los toromonas, de que aparentemente son familias comunes, y esto necesita mucha investigación también. Este tema, que parecería un problema de los primeros expedicionarios y religiosos desde el siglo XVI en adelante, se puede expresar fácilmente en la actualidad con confusiones generalizadas por políticos, por profesores de colegio y de universidad, por investigadores y población en general, en interpretación de documentos oficiales como por ejemplo la Carta Magna. Algo que me llama la atención, por ejemplo, es este trillado concepto, palabra o conceptos que se van repitiendo. El artículo 5 de la Constitución Política del Estado hace referencia a que hay 36 lenguas en Bolivia. Pero evidentemente no somos 36 lenguas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay un análisis bastante interesante. Nosotros en este momento nos estamos expresando en español, pero no por eso somos españoles, somos bolivianos. Entonces, de la misma forma, en nuestro contexto se habla de 36 lenguas, pero estas 36 lenguas, ¿a qué pueblos y naciones se refieren? Estamos hablando más o menos de 57 identidades de acuerdo al último censo del 2024, pero además hay otras identidades también que están reflejadas en el documento del censo, y aproximadamente son 120 poblaciones distintas en nuestro país que hablan 36 lenguas. Entonces, se dan cuenta, hay una complejidad bastante interesante, por eso a veces no encontramos algunos pueblos en la Constitución como los ayoreos, por ejemplo, cuya lengua es el samuco. O sea, si ustedes ven el artículo 5, no están como ayoreos, están como samucos. Lo mismo pasa con los chiquitanos, no están como chiquitanos, porque la población identitaria es chiquitana, la lengua es el décimo. Entonces, la cultura pertenece a un proceso de autoidentificación que es bastante importante y obviamente en estos 5 siglos ha generado muchas complejidades, ¿no?
De Brexenis resalta que el acceso a la educación ha transformado la vida de los tacanes, con unidades educativas que permiten a los jóvenes completar su educación secundaria en el territorio. La enseñanza sigue centrada lamentablemente en el castellano, lo que pone en riesgo la lengua tacana y su transmisión intergeneracional, como se puede evidenciar en los datos del censo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, se ha logrado visibilizar un dato que me parece bastante interesante. Son aproximadamente 19.847 personas registradas como originarios tacana, pero de estas 19.847, menos del 2% hablan el tacana como tal, que son 348 personas. O sea, estamos asistiendo a la muerte sistemática de una lengua. Fervientemente se requieren estudios lingüísticos, antropológicos, históricos, arqueológicos, entre otros, que permitan profundizar y determinar identidades y lenguas en nuestro país. Por estas razones, en las descripciones de diferentes autores retomados por de Brexenis, se consideran diversos nombres que llevan a confusiones, porque se podrían referir a una persona, probablemente el género, a un espacio físico, a un grupo lingüístico, cultural, o la descripción de los otros sobre los otros. Esta dicotomía de nombres es bastante bien hilvanada por Juan Pedro en su documento de investigación, que aclara estas dudas. Además, realiza el esfuerzo para indagar principalmente la relación de los tacanas y los chunchus. Los chunchus son reconocidos como las poblaciones salvajes, entre comillas, por parte de los incas, y obviamente en un segundo caso de Brexenis rescata el concepto de Bertonio, este autor de la lengua aymara del año 1612, y define a chunchu como cabeza o cabecera, que permitiría entender la importancia de esta región para los incas, aymaras y guanacotas, como cita el autor. La pregunta de Brexenis sobre la relación entre los incas y los chunchus es crucial para deducir su papel en la zona del Antisur y en el Tahuantinsuyo. ¿Los chunchus eran vasallos tributarios o socios? Queda complicada la respuesta porque la información no es suficiente, aunque de Brexenis expresa el proceso de tributación de los tacanas a los incas, y que podría interpretarse también como regalos de alianza o dotación de instrumentos de guerra, bienes religiosos y suntuarios. Esta relación cercana entre tacana e incas ha dejado huellas visibles. Hay términos bastante interesantes que se manejan en el tacana, como pachamama, que es un término andino tanto aymara como quechua, o hay otros términos como el yanacona. Entonces, desde la perspectiva o una traducción así directa del quechua, yanacona vendría a ser negros, pero en el contexto de los tacanas, un yanacona es algo así como un chamán, es un especialista ritual en medicina. Entonces, obviamente nos deja unos espacios de investigación bastante interesantes para seguirlos analizando. A partir de un estudio lingüístico, se podría realizar una serie de abordajes para entender a cabalidad varios términos y establecer con más precisión las relaciones entre las sociedades andinas y amazónicas. Y claro, no nos olvidemos que los tacanas justo se encuentran, de acuerdo a las descripciones de Brexenis, en el espacio de Piedemonte, y obviamente es un espacio transfronterizo que va a unificar las tierras bajas con las tierras altas, ¿no? Obviamente los tacanas vendrían a ser la frontera física entre unos y otros. Para 1538, franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas tomaron partidas para evangelizar a los más llamados salvajes o bárbaros, e inclusive llamaron toromonas a los civilizados, ¿no? En este momento está el registro de toromona en la Constitución Política del Estado, y cuando uno va a esta región, no hay ni un tacana, no hay ni una araona, es un espacio intercultural donde hay quechuas y aymaras, ¿no? Obviamente sabemos por qué están ellos ubicados en este contexto. Según Metro, también se refirieron como tacana a otros grupos muy relacionados entre sí, como los Yubamona, los Paimanos, los Yabalpura, los Pasaramona, los Babayana, los Chiliubo, los Toromona, los Uchipiamonas, Zaparunas, Iliama, Tumupaz, es decir, una infinidad de nombres con los cuales todavía hay que negociar y discutir. Entre 1677 y 1759, bajo la administración del Colegio Franciscano de San Antonio de los Charcas, se funda en Apolobamba varias misiones que agruparon a diferentes grupos étnicos, incluyendo tacanas, pamainos y aguachiles.
Obviamente la incursión de la religión católica fue bastante fuerte porque obviamente comenzó a transformar las relaciones sociales interétnicas en estos contextos. Y obviamente, además, lo que sucede es un proceso de genocidio de la tradición cultural, porque fundaron diferentes tipos de centros educativos, entre ellos un centro educativo bastante interesante que es Tomichucua, ¿no? El cual tengo una experiencia bastante singular y particular con Tomichucua. Yo me encontraba el año 1996 en el primer encuentro de pueblos y naciones originarias de Pando, donde estaban los tacanas, estaban los Icejas, estaban los Yaminahuas, los Nachimevich y los carimeños. Y algo que me llamó la atención es conocer a un joven tacana, ¿no? Y el joven tacana hablaba tacana, y eso es algo raro. Igual enfatiza Debrecen en su documento que los mayores son los que hablan tacana, los jóvenes no hablan tacana. Y me parecía muy raro que él hable tacana. Yo le pregunté, ¿tú cómo aprendiste a hablar tacana? Me fui a Tomichucua, que está cerca de Trinidad, y me dijo que había entrado a la biblioteca, esa biblioteca instalada por miembros del Instituto Lingüístico de Verano, que son estos evangelistas que llegaron de Estados Unidos más o menos desde el 1950 aproximadamente, y que se ubicaron en estas poblaciones para aprender a hablar las lenguas locales y enseñarles el evangelio a los pueblos. Entonces él me dijo, yo aprendí de estos documentos, no aprendí de los mayores. Entonces, obviamente con mucho impacto, los tacanas del departamento de La Paz, los cuales ha trabajado mucho desde el CENI, son los que todavía manejan la lengua. En el Beni muy poca población habla, ¿no? Muy pocas personas. Entonces, este documento también rescata las preocupaciones de los tacanos sobre el proyecto hidrológico Angosto del Bala y los impactos negativos que podría generar afectando un área de aproximadamente 773 kilómetros cuadrados en el Chepete y en el Bala, con la posibilidad de desplazar a más de 5.000 pobladores indígenas. Este factor coincide con los procesos de modernización que eliminan las ontologías de equilibrio y respeto en el entorno natural, en contraposición con el suicidio colectivo al que están orillando estos mecanismos de progreso. Ojo que toda la sociedad estamos viendo un suicidio colectivo. Bajo la perspectiva y la peyorativa de que debe haber progreso y desarrollo, están incendiando, y claro, aquí nos alarmamos porque se está incendiando Tarija, obviamente sí nos tenemos que alarmar, pero las otras regiones, Santa Cruz, Beni, Pando, lo que está pasando en Brasil, en el Perú, en la Argentina, lo que está pasando en este momento en el África o en el Asia, nos está obligando a un suicidio colectivo, principalmente ¿para qué? Para ampliar los horizontes agrícolas. Entonces, la investigación cuestiona los cambios en la identidad de la cultura tacana como productos de la colonización y la explotación de los recursos naturales. Los tacanas tradicionalmente fueron cazadores y recolectores, se vieron obligados a adaptarse a nuevas dinámicas comerciales y al manejo del dinero, irrumpiendo en una lógica capitalista. Ojo que esta lógica es común para varios pueblos. He tenido la oportunidad de estar con los chimanes. Los chimanes, por ejemplo, igual, ¿no? O sea, tienen un concepto bastante interesante. Ellos no se enojan. Nosotros sí nos enojamos, ¿no? Por cualquier cosa. Y ahora los jóvenes son los que más se enojan, principalmente con sus padres. Para los chimanes, el enojarse es una enfermedad. O sea, las personas que se enojan las expulsan de la comunidad hasta que se sanan. Y cuando se sanan, vuelven al pueblo, a la comunidad. Ojalá pudiéramos votar a nuestros hijos cuando se enojan, ¿no? Hasta que se sanen y vuelvan a nuestro contexto. Pero obviamente la modernidad nos trae ese tipo de consecuencias también. Entonces, por eso me parece interesante el documento que rescata de Debrecen, ¿no? Hay, por ejemplo, algo que me parece sustancioso, la participación política de los tacanes, que se refleja tensiones entre el reconocimiento constitucional y la realidad de su implementación. La Constitución Política del Estado del 2009 reconoce a Bolivia como un Estado plurinacional, pero la representación indígena es una persona que representa a varios pueblos, ¿no? Imagínense, 18 pueblos indígenas en el Beni son representados por 1 o 2. Entonces, no está todavía completo este tipo de trabajo. Por otro lado, algo que ahora ya es común y que el momento en que Juan Pedro me pidió que realice el prólogo es el tema de la minería, ¿no?
La minería el año pasado para septiembre ya estaba visibilizado por él, causaba problemas de contaminación y daño a la salud de las comunidades tacanas. La purificación del oro que utiliza mercurio, cuyos remanentes son echados a los ríos, han afectado a la biodiversidad. Además, el 74.5% de los indígenas analizados tienen niveles de mercurio superiores a los permitidos. Y ojo, poblaciones que les gusta comer pescado, a nosotros, son andinas, nos gusta comer pescado, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los peces del lago Titicaca? Están totalmente contaminados. La mejor salida era ir hacia la zona amazónica, pero ahora igual, ya están contaminados los peces. O sea, ¿qué vamos a comer finalmente? Juan Pedro destaca que quedan elementos culturales vigentes como el tejido, como práctica cultural y económica, como una actividad ancestral de las mujeres tacanas para generar ingresos y transmitir saberes. Utilizan algodón industrial en lugar de fibras naturales. El aprendizaje se restituye de generación en generación, que aprendió el oficio de su madre y la abuela, creando prendas con iconografía que representan la fauna local, además de algunas prácticas como la música y la danza, pero que están sometidas a mecanismos interculturales y multiculturales. Un acápite que me parece bastante importante es rescatar en un QR en el documento música de los tacanas, ¿no? Gracias a la acuciosa revisión también de documentos en el Archivo Nacional de Bolivia, ¿no? La investigación de Juan Pedro revela la continuidad de la identidad tacana a través de la historia, la memoria y la cultura viva. A pesar de la dura realidad, la cosmovisión tacana se manifiesta en la relación con la naturaleza y las prácticas rituales que siguen vigentes. La lengua tacana, aunque frágil, se resiste a desaparecer gracias a esfuerzos comunitarios y familiares. Por lo menos hay 348 personas que hablan el tacana. Hay otras poblaciones que están peor. Los pacahuara solamente hablan 4 personas, lamentablemente 2 han muerto el año pasado, estamos con 4, imagínense, esa lengua está condenada a desaparecer como tal. Espero que esta pequeña muestra de información provoque la lectura pormenorizada de este documento. El acucioso trabajo de revisión de fuentes documentales complementado por los datos etnográficos son fuentes metodológicas fundamentales para entender el complejo sistema de conocimientos de estas sociedades que están en permanente interpelación con la modernidad. Estas instancias permiten percibir sus ontologías y percibir los permanentes riesgos del etnocidio al que están sometidos los tacanes. El libro Nación Tacana, los pies en la tierra y memoria en el tiempo de Juan Pedro Debreceni fue presentado en la 35ª Feria Internacional del Libro de la Paz. Debreceni es comunicador, titulado en la Universidad de Sucre, tiene maestría en estudios andinos y es actual responsable del Museo de la Casa de la Libertad en Sucre. Se acabó el material cultural de esta semana. Tendremos más dentro de 7 días. Rusurupaya memenoviono. Gracias, señoras. Rusurupaya tatanoviono. Gracias, señores. Bimbo Karine Tepuna semana. Nos encontramos dentro de una semana.